vamos a arrancar la sesión primero identificando, o bueno, haciendo un refresh a lo que es el software de AutoCAD. De repente, muchos de los que estamos aquí en sala, ok, hemos tenido la experiencia de poder haber trabajado con este software. Algunos de los que pueden también acompañarme hoy pueden recién estar empezando en este camino del software por computadora, como hay algunos otros que tal vez nunca antes habían escuchado de este software. Entonces, vamos a tratar de orientar un poco la sesión para estos tres segmentos que he mencionado. AutoCAD como tal, ¿ok? Es un software de diseño asistido por computadora y es desarrollado por Autodesk. Ahora, ¿quién es Autodesk? Autodesk es, por decirlo así, una de las empresas más grandes, comillas, el monopolio en software de asistencia por computadora. Tiene softwares como, por ejemplo, muy conocidos en esta ola de lo que denominamos BIM, softwares como Revit, softwares como Navisworks, softwares como InfraWorks, softwares de diferentes, para el caso mecánico, para el caso de manufactura, para el caso de ingeniería, construcción, para el caso de desarrollo también de piezas, modelos, entre otros aspectos. Entonces, Autodesk como tal es lanzado al mercado en 1982, tenía antes otro nombre, pero en enero del 82 surge como Autodesk como tal, ¿no? Ya en noviembre del mismo año es que podemos mencionar que surge como tal AutoCAD de esta empresa de Autodesk, ¿no? Entonces, en el mismo año, en 1982, tenemos que se crea Autodesk y también se lanza por primera vez el AutoCAD y fue toda una revolución porque como vemos en esta línea de tiempo antes, nosotros bastante manuales, ¿no? Bastante artesanales. Contábamos con salas gigantes en donde habían muchos dibujantes que pasaban muchas horas invirtiendo el tiempo con sus diferentes herramientas en los planos, ¿no? Para poder tener un resultado como el que estoy colocando acá. Posteriormente, con la presencia de algunas otras personas bastante reconocidas en el medio de la asistencia por computadora, creamos lo que es la interacción entre nuestras acciones, digamos, como seres humanos y la interacción con la máquina a través de lo que denominamos pues una interfaz, ¿no? Esta tercera interfaz nos lleva junto con la experiencia que teníamos desarrollando softwares a poder tener lo que es el software de AutoCAD. A la fecha, ya, ya tenemos alrededor de 43 años, que este año muy importante, en noviembre, AutoCAD cumple 43 años en el mercado. Entonces, importante porque fue el inicio para lo que hemos venido viendo, porque finalmente los entregables dentro de un proyecto siempre van a seguir siendo los planos. Simplemente hemos mejorado el aspecto visual y algunos otros usos también, y también le hemos potenciado con procesos, pero finalmente el entregable en todo proyecto sigue siendo los planos, o sea, y esto lo desarrollamos mayoritariamente con AutoCAD o puede ser de repente con otra herramienta, pero siempre lo vamos a estar tratando de abrir con AutoCAD, así que es bastante predominante este software en la industria. Ahora, un primer punto de lo que nos lleva a hablar en esta sesión es el aspecto de las coordenadas y las referencias. ¿Ok? Cuando hablamos de coordenadas y referencias, hablamos de puntos específicos sobre un determinado plano. En este caso, para la sesión y AutoCAD, básicamente, trabaja con coordenadas absolutas, con coordenadas relativas y con coordenadas polares. Ahora, cada una de estas coordenadas y referencias nos van a permitir de alguna u otra forma representar dibujos o representar em, algo a punto sobre un plano. En este caso, con el primer punto de las referencias o coordenadas absolutas, tenemos una referencia en base a una coordenada específica de nuestro espacio de trabajo. Algunos podemos haber trabajado de repente con lo que son coordenadas UTM, ¿ok? Y en 9 millones, 700.000, tal vez por ahí habemos de alguna u otra forma experimentado esas coordenadas con los cursos de topografía o de repente algún otro curso en la universidad. Entonces siempre hemos trabajado con lo que es coordenadas absolutas en ese aspecto, ¿ya? Cuando hablamos de coordenadas relativas, hablamos de un punto específico sobre el que nos vamos a enganchar a uno anterior. Ya lo vamos a ver un poco más a detalle durante la sesión y en el caso de las coordenadas polares, hablamos prácticamente de un punto anterior, pero siempre con alguna clase de angularidad. Hay un formato también de trabajo con el que se elabora o se interactúa con estas
coordenadas polares. Y bueno, eso es un poco el resumen de lo que son estos tres puntos. Ahora vamos a ver el detalle de cada uno con su respectivo ejemplo. En este caso, las coordenadas absolutas, como había mencionado, es un sistema en el que se van a especificar puntos referidos al origen 00 del sistema cartesiano, separados por una coma, tal como sigue. En este caso, tenemos un ejemplo, ¿no? La coordenada punto XY, que se representa como 3,2, ¿ok? En lo que es X es igual a 3 y Y es igual a 2, ¿no? Aquí tenemos justamente este punto que lo estamos representando en el eje de las abscisas en X y en el eje de las coordenadas en Y, ¿no? Aquí tenemos X3, Y2. Ahora, tanto para el otro lado, para el segmento negativo, esto es aplicable también, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, lo que es el punto generado en la parte negativa de las abscisas y positiva, digamos, desde el otro lado, ¿ok? Y es simplemente la representación respecto al punto 00, que es este de aquí, sobre el sistema cartesiano, ¿no? Entonces, esto lo podemos trabajar en AutoCAD, por ejemplo, cuando nos ubicamos dentro del espacio de trabajo y simplemente picamos una línea o picamos un círculo y lo dibujamos en un punto regido sobre el punto 00. ¿Ok? A continuación, vamos a ver el segundo caso, que es el de las coordenadas relativas. En este segundo caso, este sistema más que nada nos habla de un punto referido a una coordenada absoluta, pero también especificando la ubicación respecto al punto anterior mediante el uso del símbolo arroba, ¿no? Como vemos aquí, ya, como estamos viendo aquí, nuestro primer punto absoluto sobre el que estamos trabajando para, digamos, engranar el resto de puntos es este que está en color azul, arroba menos 1,38,0, que básicamente esto se interpreta como la coordenada de arranque, que es la coordenada 70,100, ¿ok? Entonces, esta coordenada de arranque como tal nos va a ayudar a, en este sentido, poder ir trabajando cada uno de nuestros puntos, ¿ya? Esto en un momento lo vamos a ver en la parte práctica, pero en la misma forma en que yo voy a ir eh, colocando las flechas, o la que estoy, en el mismo sentido que estoy colocando las flechas, es que se va a ir generando, ¿ok? El enlace entre cada punto, de esta misma forma. ¿Con qué? Con el punto de arranque, que viene a ser una coordenada absoluta. En este caso, la coordenada absoluta viene descrita por el punto en X 70 y el punto Y en 100, ¿ok? Entonces, vamos a hacer esto de aquí en lo que es la parte un poco más práctica, pero para tener en cuenta porque tal vez les viene de consulta o pregunta en el quiz que vamos a realizar durante la sesión, ¿no? Entonces, importante tener el caso de las coordenadas relativas como puntos de referencia y puntos de coordenadas. ¿Ok? En cuanto a lo que tenemos dentro del tercer punto de las referencias y coordenadas, hablamos de las coordenadas polares. En este caso, las coordenadas polares, a diferencia de las coordenadas absolutas o las coordenadas relativas, trabajan mayoritariamente con ángulos, ¿no? Y en este caso es un sistema en el que la ubicación de un punto ingresado se trabaja a nivel la distancia desde un punto anterior y el ángulo desde los 0 grados. Como, por ejemplo, estoy aquí, ¿no? Tenemos dos puntos, ¿ok? En este caso, tenemos dos puntos en color amarillo y tenemos el punto en sol. Igualmente, el punto de arranque, esta coordenada absoluta, vamos a trabajar con esta coordenada polar a través de la siguiente expresión. Sería arroba, ponemos el número, ¿ok? El número en este caso, que viene a ser la distancia. Vamos a ponerlo por acá. Esta viene a ser la distancia. Luego, ¿qué vamos a poner? Si recordamos, tenemos que poner tab. No escribirlo, ojo, sino con la tecla tab de nuestro teclado. Ponemos tab y luego lo acompañamos del ángulo respecto al punto anterior. ¿Y cómo identificamos el ángulo respecto al punto anterior? Simplemente en el sentido de la flecha, en este caso que estoy dibujando, ¿no? En este sentido. Ok, entonces, nada, vamos a colocar nuevamente el ángulo en este caso, que acompaña luego a la acción del tab, ok, 90 grados, y vamos a conseguir luego lo mismo a través de la distancia, que viene a ser la hipotenusa
a este triángulo, tap, y el ángulo de 307 grados. ¿Ok? Una vez que hemos completado esta acción, vamos a poder terminar de realizar este triángulo que tenemos, partiendo de un punto conocido que es la coordenada absoluta y luego las coordenadas polares a través de la distancia de cada uno de los lados, más lo que es el ángulo del mismo respecto al punto anterior. ¿Ok? Hay que considerar que al unir los ángulos en AutoCAD, estos se miden en sentido contrario a las agujas del reloj, como lo estamos viendo aquí. ¿Ok? Y eso es respecto a lo que son el segmento de las coordenadas y referencias absolutas, relativas y polares. ¿Ok? En cuanto a lo que son los bloques en AutoCAD, que es uno de los segundos segmentos, es el segundo segmento en realidad de esta sesión, tenemos lo que denominamos bloques estáticos y fijos, bloques dinámicos y referencias externas. ¿Ok? Cuando hablamos de bloques estáticos y fijos, nos referimos a bloques como tal que no son tan dinámicos o no experimentan una parametrización. Es decir, no son versátiles, no son flexibles, los colocamos sobre el plano y punto, no hacemos más que eso. ¿Ok? Mantiene la geometría, no se puede, digamos, modificar la geometría, se mantiene bastante pasivo en cuanto a la reacción para poder interactuar con él. Cuando hablamos de bloques dinámicos, hablamos de que tenemos en cuenta ya un factor de parametrización. Este factor de parametrización nos lleva a poder tener flexibilidad sobre los bloques con los que vamos a ir trabajando. Vamos a ver un caso también en la parte final. Y en lo que son referencias externas, pues son vínculos o enlaces con los que em, tomamos un dibujo de un plano externo y lo importamos dentro del plano de trabajo en el que estamos trabajando actualmente. Esto nos permite también tener una primera idea de lo que es el trabajo colaborativo sin que afectemos el trabajo de alguien más. Es decir, este vínculo o enlace al plano de trabajo donde yo me encuentro me va a permitir que hasta más de dos personas puedan estar trabajando con el enlace de este plano externo o este dibujo externo, de manera que pues yo pueda ir trabajando, digamos, este soy yo y por aquí voy a tener diferentes dibujos o planos que yo voy a importar, ¿no? Voy a importar acá como referencia externa dentro de mi espacio de trabajo y yo voy a poder trabajar con estos sin editarlos, obviamente, porque no es el plano originador como tal, pero sí voy a poder de repente emplazar cada uno de estos, tal vez de esta manera, y de repente yo el edificio o la construcción, el proyecto que estoy trabajando es este, y necesito saber cómo interactúa mi activo, cómo interactúa mejor la zona de mi proyecto respecto de estas otras tres zonas, ¿no? Para eso es que las importo. Y podría haber un tercero, un segundo usuario que tal vez pueda estar también de la misma manera importando estos archivos. Y como digo, mientras no seamos los que, mejor dicho, mientras no ingresemos directamente a este dibujo para editarlo, no va a haber ningún problema porque simplemente estamos jalando un enlace, un vínculo para poder interactuar con lo que es estos otros vectores o dibujos y contextualizarlo con lo que venimos haciendo para nuestro proyecto. Em, ¿Ok? Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que son bloques estáticos, ¿ok? En el que con una misma geometría muy parecida, bloque uno 2 3 y 4 podemos de una u otra forma representar alguna clase de simbología dentro de nuestro. Como se menciona aquí, no tenemos la posibilidad de modificar directamente dentro del dibujo una vez que estos han sido insertados. ¿Qué quiere decir? Que primero vamos a crear el bloque como tal, que es una puertita, y luego lo vamos a importar dentro de nuestro plan. Lo ponemos y no lo vamos a poder editar. Para editarlo vamos a tener que ingresar a Block Editor o edición de estos bloques. Lo vamos a ver también. ¿Ok? Y en cuanto a lo que son bloques dinámicos, como estamos viendo, vamos a agregar un parámetro, en este caso de distancia, ¿ok? Y en el parámetro de distancia, a referenciarlo a un punto en el que queremos accionar y vamos a poder hacerle un efecto de stretch, o mejor dicho, un estirón, de modo que este bloque pueda respondernos parametrizado en la acción y con el parámetro también o con en este caso la distancia en X que estamos
em, estamos imponiendo o estamos sometiendo este bloque. De esa manera, una puerta tal vez que tenía esta dimensión podría, con la acción de estirar y colocándole aquí el parámetro de distancia, generar una acción con una puerta más elongada, ¿no? Con una mayor distancia. Eso es básicamente, ¿no? Nos va a permitir ocultar, estirar, desplazar, girar, reflejar en sí la simetría de un bloque, como podemos ver aquí en este ejemplo, ¿no? En cuanto al renderizado, una de las herramientas que tiene AutoCAD como tal es la herramienta de render, en el que vamos a trabajar con lo que son luces y materialidad para poder pues obtener lo que denominamos un efecto más fotorrealista, un efecto más visual, más importante y más llamativo para lo que es el aspecto también comercial, por decirlo así, de nuestros proyectos, porque valgan verdades, un plano es muy bonito, muy trabajado, pero siempre hay que tratar de socializar el alcance del proyecto de una manera visual. Y es uno de los usos para los que esta herramienta de renderizado 3D nos ayuda en AutoCAD. ¿Ok? Ahora sí, vamos a armar lo que es un bloque dinámico en base a un ejercicio que he preparado. ¿Ok? Para ello vamos a abrir nuestro software de AutoCAD. No sé si todos cuentan con el software, pero bueno, básicamente es para que me puedan seguir. Y también vamos a finalizar con una parte del ejercicio de renderizado también, un modelo 3D que he preparado igualmente. Ok, voy a dejar de compartir en este momento esta pantalla para proceder a compartir la pantalla de lo que es el ejercicio. Muy bien. Aquí, por ejemplo, tengo lo que es la interfaz gráfica de AutoCAD. A ver, me confirman si por favor en este intercambio de ventanas todo se mantiene igual, estable o hay alguna clase de modificación. ¿Todos pueden percibir lo que estoy mostrando en pantalla en este momento? Sí, todo se ve bien, Alfredo. Ok, gracias. Bueno. Rápidamente, cuando nosotros ingresamos, a ver, cuando nosotros ingresamos, bueno, en este caso tengo este fondo de pantalla, pero cuando nosotros ingresamos a nuestro apartado de Windows, podemos declarar AutoCAD y en mi caso tengo la versión en inglés y también la versión en español, ¿no? Entonces yo selecciono la versión en inglés porque, y lo recomiendo, la mayoría o gran cantidad de material bibliográfico lo encontramos de Norteamérica, procedente de Norteamérica. Entonces, ese es un tip no solamente para el caso de AutoCAD, sino para alguna clase de investigación en otro tipo de software que queramos realizar. Bueno, yo recomiendo particularmente siempre trabajarlo con inglés. Ahora, si nosotros tenemos el software en español, es fácil, podemos ingresar al mismo AutoCAD, o mejor dicho, Autodesk, y desde la plataforma de Autodesk seleccionar mm, digamos, un paquete de lenguaje o de idiomas de inglés y lo instalamos y no pasa nada. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar la versión en inglés con lo que estamos trabajando, que es la que tengo en pantalla. Entonces, cuando yo me vengo a la interfaz, tengo la opción de Open y New, ¿no? En el caso de Open, abrir, en el caso de New es nuevo, ¿ok? Yo voy a picar en lo que es New y me va a abrir una plantilla por defecto. Ahora, voy a picar en este caso la plantilla, podría ir a File, poner New. Y cuando pico en New, si se dan cuenta, me abre justamente la biblioteca en donde están todas las plantillas de AutoCAD. ¿Ok? Yo en este caso, y por defecto AutoCAD, cuando le pones New, como he hecho hace un momento, me va a seleccionar ACAD ISO.dwt. DWT lo que representa es Drawing Template, ¿no? Bueno, si yo quisiera tener una plantilla personalizada, simplemente en esta misma Drawing Template que he escogido, voy a poner Units. Y aquí en Units voy a ver que está en milímetros. Podría cambiarlo a metros y configurar la frecuencia decimal para que sea a dos decimales en distancia. ¿Ok? Este apartado es distancia y lo que es este otro apartado es en ángulo, ¿no? Ok, entonces grados decimales, la precisión la vamos a poner en dos decimales de igual manera y vamos a dejar esto por defecto en la parte inferior. Le clic en OK, voy a venir aquí en File, Save As. Y aquí voy a ubicar punto .dwt. Una vez que selecciono punto .dwt,
me va a referenciar a mis otras templates o plantillas que están en mi carpeta precisamente que tienen por tener esto mismo, ¿no? Entonces aquí vamos a poner webinar, webinar AutoCAD y vamos a grabar. Podemos agregar una descripción aquí, ¿ok? Y vamos a mantener todo por defecto. Ok, listo. Ya tenemos nuestra plantilla webinar su guión AutoCAD.wt. Voy a cerrar un momento y en lugar de picar New para que me seleccione el acadiso.dwt como vemos acá, selecciono aquí, voy a donde es Browse Templates o buscar plantillas y la plantilla que acabo de crear. Aquí vemos webinar AutoCAD.dwt, que es la plantilla que hemos creado. Vamos a seleccionar esta plantilla y como ya la hemos guardado, si revisamos rápidamente aquí, ponemos units, nos vamos a dar cuenta que la hemos guardado, la hemos salvado, ¿no? Entonces, una vez que ya estamos aquí, vamos a ubicarnos por esta parte, cerca al punto X y Y. ¿Ok? En el caso de las últimas versiones, yo el X y Y o el punto 0.0, 0,0 mejor dicho, el origen de las coordenadas en AutoCAD, ya lo puedo mover, si se dan cuenta. En otras versiones no se podía esto. Básicamente era inmutable, ¿no? El 00 era el 00. Entonces, para que puedan tener un poco el conocimiento ahí de que en las últimas versiones al menos ya se puede interactuar de esa manera con el origen de las coordenadas. Entonces, para poder crear un bloque y luego accionarlo como un bloque dinámico, simplemente puedo utilizar algunos de los comandos que vamos a explicar en este momento en AutoCAD. ¿Ok? Pero antes de eso, importante tener en cuenta que toda esta parte de aquí es la barra de herramientas o la banda de herramientas. Y por aquí vamos a tener algunas otras barras o menúes que van a ser flotantes o van a aparecer de acuerdo a lo que nosotros querramos de nuestro dibujo. ¿Ya? Yo aquí tengo abierta la pestaña, la barra o el menú de propiedades, pero voy a cerrarlo para volver a activarlo. Ahora bien, esta parte de aquí que vemos que se denomina 3D Modeling o que vemos aquí 3D Modeling es el workspace o espacio de trabajo. En el caso de AutoCAD, nos brinda tres tipos de espacio de trabajo. Drafting and Annotation, que es básicamente planos 2D, 3D Basics, que son principios de modelado 3D en AutoCAD, y 3D Modeling, que es uno de los workspaces que ya nos permite renderizar y vamos a verlo, ¿no? Tanto en la parte superior como en la parte inferior lo vamos a poder ver esto en el workspace. Si picamos aquí al lado de la ruedita, aquí vemos los workspace también. ¿Ok? Entonces, primero, tener en cuenta que si no vamos a estar trabajando en modelado, volvamos a Drafting and Annotation, que es el workspace o espacio de trabajo de dibujo 2D. ¿Ok? Si tengo esto en la parte inferior, ¿ok? Si tengo esto en la parte inferior, simplemente lo despliego y lo coloco en la parte más abajo de mi lienzo de trabajo en AutoCAD para que pueda autoajustarse. ¿Ok? Entonces, una vez que yo ya estoy, vamos a cerrar esto, una vez que yo ya estoy en este espacio de trabajo, voy a venir a la pestaña Home o Inicio y selecciono lo que es rectángulo. ¿Ok? Vamos a seleccionar esta parte y aquí vamos a hacer uso de una coordenada absoluta, ¿ya? Si nos damos cuenta, por acá estamos en la coordenada X 163, 160 y Y 80, ¿no? Vamos a tratar de acercarnos un poco más. Y ahí estamos en la coordenada X 24, 25 y la coordenada Y 25, 26 y va cambiando. Entonces yo le voy a poner 30, coma, 70, ¿no? Ahí está. Y ahí vemos como en la coordenada 30,70 nos está dibujando como punto de inicio el, el- el rectángulo. En este caso, esta es mi primera coordenada. De esa manera es que yo le he posicionado el rectángulo. Ahora vamos a hacer un rectángulo de tal vez 15 por 30. ¿Ok?
Y de esa manera pues hemos tenido el rectángulo en este momento. Ahora, para los que de repente indican cómo he pasado de una coordenada a otra, voy a volver a hacerlo. Vamos a teclear acá 15 cuando nos sale seleccionadas la primera distancia, la primera dimensión en X, y con la tecla Tab en la siguiente coordenada, en este caso en el eje Y presiono 30. Y de esa manera he generado mi rectángulo. Muy bien, dicho esto, una vez que nosotros tenemos esta coordenada absoluta definida, ¿no? Que es 30,70, y es el arranque de nuestro rectángulo, ¿ok? Es el arranque de nuestro rectángulo. Nosotros ya a través de lo que es coordenadas subsecuentes, o mejor dicho, la dimensión que nos ha marcado el 15,30 o el 15 tab 30, hemos definido también el área de nuestro rectángulo, ¿ok? Entonces, simplemente, eso es en el caso de trabajar con la tecla tab, pero si nosotros quisiéramos nuevamente venir acá, poner rectángulo, aquí vamos a poner la coordenada absoluta, 30 tab 100, ¿ok? Ahí tenemos 30 tab 100, parece que era 30 tab 70, ¿no? Rec. Rec viene a ser el comando de rectángulo, lo podemos hacer con este comando, ¿ok? Como también lo podemos hacer con la parte superior. En este caso hemos dicho 30 tab 70, ¿ok? Ya lo tenemos ahí. Y vamos a crear ahora sí el rectángulo con base a nuestras coordenadas relativas, ¿no? En ese caso vamos a definir un rectángulo un poco más pequeño, ¿ya? Presionando otra vez esto, 30 tab 70, nuestra primera coordenada absoluta. Y ahora vamos a poner la tecla arroba, ¿ok? Y en este caso arroba va a trabajar como el primer punto respecto a la coordenada absoluta para que nos dé un punto siguiente. En este caso queremos que el rectángulo tenga 15, ¿ya? 15 en lo que es el eje Y, porque queremos que vaya hacia arriba, ¿ok? Hacia arriba queremos que vaya. Pero en la posición de X vemos que es 0, o sea, básicamente no se mueve. Entonces de esa manera lo podemos colocar el otro punto. Entonces aquí es 0,15. Y nos ha dibujado, ¿ya? Nos ha dibujado en este caso precisamente la parte del siguiente punto. Para un rectángulo necesita dimensión en X y dimensión en Y. Entonces vamos a refrescar el ejercicio mejor con una línea. Entonces con una línea, nuevamente ponemos 30 tab 70 y aquí estamos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora nuevamente, arroba, presionamos, vamos a colocar acá el 0, que es en el eje X, respecto al punto anterior, cómo se va a desplazar el punto siguiente, luego coma, y le ponemos aquí en el eje Y 15. Ok, ya tenemos la... Ahora bien, en este caso nosotros necesitamos el siguiente punto, que vendría a ser el punto 3, ¿ya? Para ello, en lo que es el eje X, ¿ok? El X, colocarle que es 30, y en el eje Y no se ha movido, eh, bueno, se ha movido en cero, mejor dicho, ¿no? Se mantiene en el mismo eje Y. Entonces, ponemos acá arroba, ponemos 30 en el eje X, que se está desplazando para la derecha, 30 positivo, coma, y vamos a colocar 0. Y ahí ya tenemos nuestro rectángulo, ¿ok? Podemos configurarlo de repente para que sea un poco más pequeño. Vamos a poner arroba igual 15 o mejor 10,0. Ya está, mucho mejor. Listo. Entonces ahora para la parte inferior vamos a hacer lo inverso. O sea, para lo que es un lado, entre comillas, con un número negativo, porque vamos a ir hacia abajo. Entonces en X no nos estamos moviendo, vamos a poner arroba, ponemos 0, y en Y sí estamos yendo hacia un sentido al lado paralelo, ¿no? En este caso habíamos puesto 15, entonces ahí tenemos lo que es este.
eh, normalmente arroba 0, menos 15. Ya lo tenemos ahí. Respecto al punto anterior, siempre recordemos. Y podemos enlazarlo de esta manera, ¿ok? O podemos teclear la letra C. Ponemos C y ya está cerrado. ¿C qué quiere decir? C quiere decir close, ¿no? Ya. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro rectángulo aquí, con lo que es el uso de las coordenadas absolutas y coordenadas relativas, lo que vamos a hacer es seleccionar todas estas líneas y teclear lo que denominamos el comando join, ¿ya? Join es el comando de unir, ¿ya? Lo podemos encontrar también en la parte superior en Modify o modificar el dibujo, los vectores, o también lo podemos obtener a través de este comando. Presionamos Join y cuando picamos, en este caso, aparentemente lo ha vuelto un área de lo que era vector tipo línea, ¿no? Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que el anterior era línea y ahora ya es un área a través de un rectángulo? Simplemente dando lo que denominamos el comando properties, ¿no? Ahora, si tecleamos el comando properties, y esto también lo podemos obtener en la parte superior con lo que es igual, lo mismo del comando modify. O sea, todos los comandos que uno va tecleando, de igual forma lo va a obtener a través de la banda de herramientas de forma manual. Ahora, si nos damos cuenta, esto es un polyline, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que de las líneas que venían por separado, ¿ya? De las líneas que eran separadas así, ahora con el comando de join, lo he vuelto simplemente un solo rectángulo a través de una entidad tipo polyline. Si yo retrocedo con la herramienta aquí y atrás de undo o rehacer, retrocedo un poco, un par de clics atrás, selecciono y vemos que todas estas entidades, con el clic derecho lo presiono y lo arrastro, clic izquierdo, perdón, selecciono y arrastro, vemos que todas estas entidades o vectores son tipo line, ¿ya? Nuevamente, tecleo la opción Join, pico acá el rectángulo y veo que dice Polyline. Entonces, hemos transformado la entidad tipo line hacia una entidad tipo polyline, ¿ok? Y la siguiente entidad también con la que vamos a interactuar es, o el vector, es el punto, ¿ya? Entonces, los vectores con los que trabaja AutoCAD son línea, área y punto. Línea, polyline y punto. ¿Ya? La polilínea puede ser cerrada, como podría ser abierta de esta manera, ¿no? Una sola línea con diferentes vértices aquí que son prácticamente acá, están en tangente, ¿no? Ya, listo. Entonces, habiendo hecho esa aclaración de cómo hemos creado este rectángulo con lo que ya hemos visto hasta ahora, el siguiente comando que vamos a aprender es el de offset. Ya, el comando de offset viene a ser uno de los comandos que vemos aquí en la parte superior, lo que nos permite, como menciona ahorita la ayuda de AutoCAD, crear una entidad o un dibujo similar al que estamos trabajando, pero digamos proyectado hacia uno de los dos lados, lado interior o lado externo. Para poder representarlo eso, vamos a seleccionar en este caso la polyline, tecleamos el comando offset o lo seleccionamos en la parte superior, en la banda modify, y una vez que hemos seleccionado offset nos indica especificar la distancia desde el lado donde nosotros estamos queriendo trabajar. En este caso, el comando offset nos va a permitir crear otro rectángulo interno o tal vez crear otro rectángulo externo. Porque si selecciona la entidad, que en este caso es este rectángulo existente, lo proyecta para un lado o lo proyecta para otro lado a través de una distancia, ¿no? Bien esta distancia interior o bien esta distancia exterior, ¿no? ¿Ok? Entonces nosotros queremos generar un bloque para darle acción. Entonces le vamos a dar un movimiento hacia adentro para el offset. Entonces nuevamente, una vez que yo he seleccionado el objeto, vamos a poner acá 0.15. Recordemos que nuestro dibujo está en metros, no está en milímetros. ¿Ok? Y ahí nos está generando tipo un marco. ¿Ok? Tal vez le podemos dar un poco más. Lo borramos con la tecla suprimir. Seleccionamos la entidad. Otra vez, offset.
Ahora le vamos a dar 0.30. Ya está. Muy bien. Tenemos ahora dos rectángulos. Uno interior a través del comando offset a 0.30 distancia en X hacia adentro del rectángulo. ¿Ya? Y nos ha generado este aspecto. ¿Ya? Entonces, lo otro que vamos a realizar en este caso es, para terminar de hacer este tema del bloque, es colocarle una manija, ¿ok? Colocarle una manija en este caso, para poder representar lo que es la simbología, o mejor dicho, la representación de una puerta en alzado, ¿no? Entonces, para ello vamos a dirigirnos, voy a ir a Start. Aquí tengo justamente un bloque preparado de manija. Esta manija la selecciono, clic derecho, clipboard, que viene a ser las herramientas para copiar y pegar. Le doy clic en seleccionar y poner control C y de la misma manera. Me voy aquí, con clic derecho, presiono igual clipboard y me doy cuenta que ya tengo activados lo que es pegado especial para que podamos pegarlo a través de la opción de una imagen tal vez o algún otro formato que nos dé el AutoCAD, como por ejemplo también pegar por coordenadas originales. ¿Qué quiere decir? Que si el otro dibujo, la manija, estaba en la coordenada 20,50, cuando yo le dé clic a pegar en coordenadas originales, va a pegar en el dibujo actual en las mismas coordenadas. O sea, va a mantener las coordenadas en ese aspecto. Yo le voy a dar solamente paste, que es pegar, para poder posicionarlo. ¿Ok? Ya está. Listo. Como vemos, la escala de la manija es bastante más pequeña que el dibujo actual en el que yo me encuentro. Para poder, digamos, de una u otra forma, igualar la escala o tratar de igualar la escala en ese aspecto, voy a seleccionar los dos dibujos o los dos representaciones tipo marco que he trabajado y me voy a ir a la opción de Scale. En Scale voy a seleccionar un punto y voy a intentar crear una escala coherente con la manija. ¿Listo? Selecciona un punto, simplemente trabaja con lo que es la escala, ¿no? Del elemento para tenerlo lo mejor posible, similar a la escala del elemento del que estoy trayendo, ¿no? En este caso la manija. ¿Listo? Entonces, una vez que yo ya tengo este ejercicio de puerta a través de lo que acabo de dibujar, con bloques de escala, perdón, con comandos escala, comando offset, de repente también con comando line, con comando polyline, etcétera, voy a seleccionar presionando simplemente una vez clic, me voy a sobreponer sobre todo este dibujo y una vez que veo que todos estos elementos se han seleccionado y en la parte de aquí veo que tanto el polyline como el block reference, que viene a ser esta manija, están seleccionados, voy a teclear la opción o el comando block. ¿Ok? Tecleo el comando block y ya me apertura esta ventana emergente o pop-up de definición de bloque. En este caso, ¿ok? No tengo ningún bloque. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, el nombre webinar puerta. ¿Ya? Entonces colocamos lo que es el webinar puerta y simplemente cambiarle las unidades del bloque, otros milímetros, como también, por ejemplo, colocarle un punto específico en el que yo quiero que este bloque tenga como origen, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice el base point, que bien lo pique. Voy a decirle pick point para que el punto base sea la parte inferior de mi puerta que estoy creando. Ya están las selecciones ordenadas que tiene ese punto. No tiene cero, o sea, no tiene elevación, mejor dicho, que estamos trabajando en Z0. ¿Ya? Vamos a darle clic en OK. Y si vuelvo a seleccionar mis puntos, ahora es una entidad tipo block reference. Hemos visto entidades tipo library y ahora estamos viendo block reference, ¿no? Entonces, como vemos, voy a seleccionar la herramienta Move. Como vemos acá,
hemos aprendido lo que es crear con las coordenadas relativas, absolutas. Ok, hemos trabajado con comandos. Aquí, por ejemplo, ya acabamos de crear nuestro primer bloque, es una puertita. Ya, esto lo podríamos terminar de utilizar en nuestros trabajos, nuestros diferentes proyectos laborales. Si, por ejemplo, tuviésemos acá la representación de una vista en alzado, tal vez, ¿no? Ya, esta vista en alzado. Viene por acá, ¿ya? Tal vez acá tenemos el contrazócalo. ¿Ok? Contrazócalo, por aquí una ventanita, otra ventanita, tal vez por acá vamos a tener una toma de corriente, tal vez acá una sirena estroboscópica, por acá de repente va a estar pasando lo que es la bandeja portacables, tal vez, o mejor dicho, la parte superior, ¿no? La bandeja portacables, tal vez aquí vamos a tener lo que denominamos el cielo raso, o en esta parte, al ras de la puertita tal vez. Y así, podemos ir armando todo lo que es nuestro proyecto utilizando este tipo de herramientas de AutoCAD, ¿no? Que en este caso nos representa una vista en alzado. Ahora, si por ejemplo yo quisiera reciclar este bloque que con mucho esfuerzo he trabajado en AutoCAD para otro proyecto, simplemente puedo copiar y pegarlo, pero ¿qué pasaría si el vano o el espacio en el que yo voy a emplazar este bloque es más pequeño que la puerta actual? Simplemente vuelvo a seleccionar el bloque que acabo de crear, clic derecho, y me voy a ir a la opción de Block Editor. En Block Editor es un espacio que se me apertura para yo poder generar alguna edición adicional a mi bloque. Bien, le puedo crear, por ejemplo, otro rectángulo, ¿no? Que va a ser las veces, digamos, de algunos detalles o tallados más de mi puerta. ¿Ya? Pongo Close Block Editor y le digo Save the Changes o guardar cambios. Ahora cuando selecciono mi bloque, ya va a tener estos dos espacios aquí, ¿no? Que es como tipo tallados o un detalle ahí que le estoy generando a mí mi bloque. Vamos a volver a bloque editor, seleccionamos los dos elementos, vamos a borrarlo y ahora sí, ya no vamos a, digamos, a ver el tema de la edición del bloque estático como tal, sino que le vamos a dar algunos parámetros. Cuando decimos parámetros em, hablamos más que nada de un tipo de atributo que le estamos dando al elemento para que pueda, sobre ese mismo atributo, generar algún tipo el parámetro lineal. Selecciono lineal, ¿ya? Y me voy a posicionar aquí, en este primer punto, y voy a seleccionar este otro segundo, ¿ya? Entonces es como si estuviera haciendo una medición, una medida. Listo, ya está. Entonces yo le coloco, el parámetro es, en este caso, el eje X, ¿ya? Entonces, este punto y este punto van a trabajar como mi parámetro X. Listo. Una vez que hemos generado este parámetro de tipo lineal, me voy a ir a Actions y aquí voy a seleccionar la opción Stretch. Stretch es cuando yo le voy a decir a mi bloque que de lo que está acá, que de lo que está en esta parte se estire, ¿no? Que se elongue para este lado o para el otro lado, ¿ya? Entonces, no solamente es definición de un parámetro, sino es decirle a ese parámetro cómo va a trabajar sobre el elemento. Entonces, vamos a aplicar stretch y lo que me dice stretch es que seleccione primero el parámetro para que se defina. Listo, selecciono el parámetro y ahora me dice que especifique el punto asociado al parámetro con el que se va a realizar la acción. Entonces, yo le voy a pedir que posicione su acción sobre este punto. ¿Ok? Y ahora lo siguiente que está pidiendo, mejor dicho, la acción es seleccionar el lado o la zona que va a generar esta elongación o este estiramiento. Entonces me posiciono a un lado, margen derecho inferior, y voy a seleccionar todo el espacio que voy a querer que se mueva. En este caso, todo esto, ¿no? Todo esta es parte lo voy a atar o engranar con lo que es la acción y también con el parámetro de distancia. Y ahora me dice que seleccione el objeto. No solamente la zona que va a generar la acción de stretch o pinzamiento o estiramiento, sino también que seleccione todo el elemento que va a sufrir entonces, una vez que hemos hecho este último paso, damos clic en Enter y aparentemente está el bloque eh, con el parámetro y con la acción necesaria para poder
digamos, hacer este ejercicio de si tuviésemos en nuestro proyecto en una alzada, en una vista en alzado, un vano más pequeño para emplazar la puerta. Entonces, en la parte superior veo aquí test block, que viene a ser probar bloque. Voy a seleccionar aquí la opción de probar bloque y es como que me va a dar una vista previa del bloque para ver cómo trabaja. En este caso, ya en este caso selecciono mi bloque y en la parte superior vemos cómo se ha activado una flechita que viene a ser el pinzamiento. Si me vengo en la flechita y veo que tiene la distancia 4.07, si retrocedo, ahora esta puerta tiene 2.79, como puede también tener 7.56. ¿Ya? Vamos a ponerle una puerta, a ver, una puerta de 2 metros, ¿ya? Y ahí tenemos la puerta de 2 metros, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿ya? Entonces, nada, una vez que hemos colocado esto y hemos probado lo que es la puerta, cómo trabaja con la acción y el parámetro, puedo decir close test block, que es cerrar la prueba del bloque, el testeo, mejor dicho, ¿ya? ¿Ya? Y simplemente voy a lo que es nuestro drawing que hemos creado y le voy a pedir que cierre el bloque, ¿ya? Le voy a decir que guarde el bloque que acabamos de crear, ¿ya? Y si yo ya estoy viendo, ya no estoy en el espacio de edición del bloque, estoy en mi lienzo o, claro, mejor dicho, estoy en el lienzo ya directamente de AutoCAD, ya no estoy en la edición del bloque, que hemos estado hace un momento con lo que es el bloque, eh, block, ¿no? Mejor dicho. Entonces, aquí en el mismo lienzo, el pinzamiento también funciona. Para la derecha, para la izquierda, y definiendo la medida que yo necesito, ¿no? Entonces, nada, con eso hemos visto la parte de bloque estático, bloque dinámico, coordenadas, ¿ya? Em, y lo siguiente que vamos a ver es simplemente venir a la parte superior y le vamos a dar clic en Save As, ¿ok? Cuando decimos clic en Save As, me va a arrojar al directorio local en donde yo estoy guardando y le voy a poner un nombre, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner Webinar AutoCAD. Guardamos y ya está. Ahora nuestro nombre de archivo dice Webinar AutoCAD. Ya está. Ahora, para el siguiente ejercicio y último, vamos a trabajar con lo que es un modelo 3D. Para ello, simplemente yo voy a abrir un nuevo archivo, ya, New. Puedo seleccionar igual Webinar AutoCAD y aquí podría pegar nuestro modelo 3D, ¿no? Que puede venir de cualquier software, del mismo AutoCAD, de Revit, tal vez de otra herramienta, pero básicamente eso es indistinto porque vamos a trabajarla dentro del mismo AutoCAD. Ok, para ello voy a dirigirme a mi directorio local. Me permiten un momento para buscarlo más rápido. Entonces, aquí tengo un 3D, que dice Export 3D DWG, y para poder abrirlo, bien lo puedo arrastrar, abra, como también puedo venir aquí, ya, puedo venir aquí, copiar la ruta en el que está, venir aquí, ponerle clic en Open, y me va a salir la dirección en la que yo me encuentro. Co- Pongo control V donde dice file name, que es el nombre de archivo, le digo open y me va a salir precisamente la dirección en el que está este archivo. Selecciono el archivo que quiero y le doy clic en open. De ambas formas funciona, así que no hay problema. Como vemos en pantalla, en este caso es un modelo 3D, ¿ya? Vamos a verlo rápidamente. Tenemos una escalera, tenemos elementos estructurales como placas, columnas, zapatas, ¿ya? Tenemos conexiones ahí, tenemos algunos muros, tenemos una jardinería en la parte frontal del edificio, acá y acá. Esta es una entrada, ¿ya? Y esto que vemos en más o menos color cristalino, vienen a ser los vidrios del edificio, ¿no? Y acá tenemos lo que son muros o walls. ¿Ya? Entonces tenemos dos especialidades, arquitectura y estructuras, ¿ya? Para poder hablar de lo que es esta herramienta de renderizado, ¿ya? Importante tener en cuenta dos valores, que es el valor de las luces y el valor de la exposición.
¿Ya? Para poder trabajar con el 3D, ya no vamos a estar en Drafting and Annotation, porque recordemos que este Workspace trabaja en dos dimensiones, dos planos, en Y y en X. Y acá tenemos una tercera dimensión, un tercer espacio, que es el Z, ¿ya? Entonces, para ello, tanto en la parte superior como en la parte inferior, selecciono 3D Modeling, ¿ya? Cuando yo selecciono 3D Modeling, toda la interfaz como tal del software se me cambia, porque las herramientas ya varían dependiendo de la necesidad de lo que vamos a realizar. Nuevamente acá autoajusto mi barra de comandos, ya está. Y una vez realizado esto, lo que hago es dirigirme a la parte superior. En esta flechita voy a dar clic en donde dice eh, mostrar, ya, visualize. Voy a dirigirme a donde dice render to size, que este espacio es precisamente, a ver, desde este espacio de acá, a exposición y luz, todo este espacio nos va a ayudar a renderizar el edificio que tenemos, ¿ya? Ya sea desde la creación de las luces, el estatus del sol, la posición del sol, la materialidad, como también las dimensiones de la resolución con el que queremos que salga el render, ¿ya? Entonces, una vez que vemos esto, nos vamos a posicionar en el apartado específico de Render to Size. Aquí en esta lista desplegable, Render, vamos a seleccionar y le voy a dar clic en donde dice Render Environment and Exposure, que viene a ser el entorno y exposición del render. ¿Ya? Vamos a darle clic aquí y ahí nos va a tener que salir una ventana emergente tipo pop-up o un menú emergente. ¿Ya? Y aquí tenemos que seleccionar la opción de Environment, darle clic en On. ¿Ya? Le doy clic en On y ha cambiado de un plomo medio gris a un negrito. Y aparentemente no hay mucho cambio, ¿no? Eso lo podría hacer con cambiar el background de la pantalla como tal. Pero en este caso no vemos el cambio porque el tipo de vista o la vista personalizada es una vista 3D por defecto, ¿ya? Para poder ver un cambio en ese aspecto, en la parte superior, donde dice Realistic and Custom View, que viene a ser el tipo de representación gráfica, que puede ser sombreado, con escala de grises, tipo sketchy o alámbrico, ¿ya? Justo al lado del estilo de vista vamos a tener la personalización de la vista como tal. No el estilo, sino la vista personalizada, que puede ser una vista top, ¿ya? Que es como se está mostrando. Una vista left, ¿ok? Que es como alzados, vista de planta, vista frontal, vista de perfil, ¿ya? Pero en este caso, yo no voy a seleccionar ninguna de las dos primeras opciones. Me voy a ir bien abajo y voy a seleccionar la opción de perspectiva. Cuando selecciono la opción de perspectiva, notemos que ha habido aparentemente un cambio en la parte de atrás. Aparentemente estamos en una especie de entorno que está condicionado por la select key del lista desplegable. Si damos clic aquí y cambiamos no en Sharp Highlights y le pongo, por ejemplo, Gibson Crowther, nos va nos va a emplazar nuestro dibujo en un entorno de acuerdo a lo que estamos seleccionando. A mí el que particularmente más me gusta es el plaza, porque hace pensar que estamos dentro de una especie de entorno tipo colonial, alguna clase de plaza mayor, etcétera, ¿no? Incluso ahí vemos un- una monumentación tipo novelisco, ¿no? ¿Cómo orbito? Simplemente presionando la tecla Shift y la ruedita del ratón. Nos damos cuenta cómo nos ayuda la herramienta render con lo que es de repente contextualizar el espacio en donde nosotros nos encontramos con nuestro dibujo, ¿no? Ahora, para que nosotros podamos no solamente tener acceso a esta herramienta de entorno, que es lo que estamos viendo, el entorno es una plaza. Puedo cambiarlo también, ¿ah? Puedo cambiarlo por algún otro entorno.
En la parte inferior que dice entorno, ya hemos seleccionado lo que nos atrae, en este caso la plaza, y ahora vamos a seleccionar lo que es la exposición. Ya, en exposición tenemos lo que son la opción de exposición directamente y balance de blancos. En la exposición vamos a cambiar la exposición también a la luz, simplemente seleccionando eh, este límite, ¿ok? O cambiándolo directamente acá. Vamos a borrar, le pongo 15. Y ahí cambia, ¿no? Si le pongo 0, veamos cuál es la reacción. Muy blanco, ¿verdad? ¿No? Entonces podemos poner un 7 tal vez. Es un término medio. Vamos a subirlo un poco más para que pueda aparecer. Listo, ya está. Lo dejamos en 11. Ya. Y en la parte inferior que dice balance de blancos, si yo muevo también el límite del balance de blancos, sale de el límite frío a un ambiente un poco más cálido, ¿no? Que es unos tonos más amarillos en el caso del warm o cálido. Démonos cuenta cómo yo voy avanzando a la derecha, en el límite de balance de blancos, me va dando tonalidades más amarillas. Mientras que si yo lo retrocedo al balance de blancos en cool, vamos a ver tonos más azules, ¿no? Y ahí podemos un poco jugar en ese aspecto con la tonalidad con el que queremos ver nuestro edificio proyectado. Ahí, por ejemplo, ya lo tengo aparentemente bien, ¿ya? Lo veo con bastantes tonos amarillos, ¿ya? De lo que inicialmente tenía tonos verdes. Y no solamente con estas herramientas vamos a trabajar la parte render. Si volvemos a lo que es entorno, así como trabajamos con el background o con el entorno que nos da Autodesk, podemos también seleccionar el nuestro propio. Vamos a optar por la segunda opción de aquí, Use Custom Background. Seleccionamos esto, vamos a Background y me va a abrir el directorio en el que yo estoy trabajando. Un segundo más. Y aquí esta ventana emergente que dice eh, o que nos permite configurar, ¿ok? El entorno. Vamos a seleccionar la opción de la lista desplegable tipo imagen. Y aquí, en opciones de imagen, vamos a dar clic en Browse. ¿Listo? Entonces voy a seleccionar logo PWE Educación. O también podría seleccionar el de Kahoot, que es este de aquí. Vamos a darle clic en Open. Le voy a dar clic en Ajustar imagen. Y con estas opciones de aquí, puedo decirle que se mueva más a la derecha, a la izquierda de lo que quiero ver en la imagen, como también escalarlo moverlo, perdón, emplazarlo en X y Y. Ya, eso es en cuanto al offset, desplazamiento en X como desplazamiento en Y. Ya, ahora con la opción Scale, ya, que es ajustes tipo slider, el dibujo sea más pequeño para que se adapte al espacio de trabajo, como puedo decirle que sea más grande. Vamos a darle ahí, vamos a escalarlo un poquito mejor. Ok, aparentemente ahí ya quedó, ¿no? Offset, y lo movemos un poquito a la izquierda. Ya está. ¿Listo? Voy a dar clic en OK, OK, y esperemos unos segundos para ver el cambio. Muy bien. Aquí ya vemos cómo hemos puesto, no es una foto, es el entorno del mismo AutoCAD, porque yo estoy orbitando, ¿ya? Es el entorno del mismo AutoCAD. Si fuera una fotografía, las fotografías trabajan igual en Y y trabajan en X, ¿sí? ¿Ya? Y el 3D quedaría por acá. Pero en este caso, como hemos configurado el background con la imagen, para donde sea que yo me muevo, ¿ya? Para donde sea que yo me muevo, ahí vemos el modelo orbitando con la imagen. Si le voy a dar clic en lo que es exposición, aquí claro, bright, en dark. A ver, bright es más luminoso, dark es un poco más oscuro. Ya, a ver, mucho. Es un tema de juego de balance de exposición, así que vamos a dejarlo en 9. Listo. Una vez que hemos colocado esto, de renderizado es Material Browser, que es el navegador de materiales. Ojo que no vamos a crear ningún material por el tema del tiempo, pero durante el desarrollo del curso sí vamos a poder llegar hasta ese detalle, ¿ya? Pero solamente para que veamos el accionar de este browser de materiales, ¿ya?
este muro de aquí le vamos a dar un aspecto tipo brick o tipo ladrillo, ¿ya? Podríamos también darle este aspecto también tipo gras, este aspecto tipo concreto vaciado, este aspecto también tipo acrílico, como es una ventana, un elemento tipo, tipo vidrio también con la ventana o con la mampara. Ya, pero vamos a optar por darle el tipo acá de brick o muro. Simplemente aquí selecciono el material y lo voy a arrastrar, ¿ya? Sobre el elemento que yo estoy buscando impactar con este material. Si me acerco, veo aquí que se ha aplicado una materialidad de tipo ladrillo, ¿no? Ahora, si de repente, no sé, los ladrillos en ese aspecto no me gustan o, digamos, no le encuentro que sea la forma en cómo quiero representar ese muro, simplemente aquí en el mismo Brawlhalla, editar, justamente aquí, ¿ya? Vamos a editarlo, ¿ya? Vamos a editarlo y se nos va a aparecer también una ventana de edición. Aquí, por ejemplo, yo puedo acceder a las mismas propiedades del material y poder darle otro tipo de acabado, de repente más o menos separación, ¿no? Puedo, digamos, darle otro tipo de color, ¿no? Darle otro distanciamiento o darle otra imagen de tipo de ladrillo. De repente, pues, no me si quiero ponerle tipo de cabeza, tal vez. Entonces, simplemente eso lo vamos a ir definiendo con este pop-up o esta ventana. Entonces, simplemente entro a lo que es imagen y tal vez le voy a cambiar la rotación. Ya no quiero que esté a 0 grados, sino que esté a 90, por ejemplo. Y ya vemos cómo hemos cambiado a 90 y esto ha cambiado de orientación. Y si le pongo 180, de igual manera, ¿no? 180, me vuelve a hacer así, de esta manera. Y si pongo, a ver, a 45, lo pone también de manera angular, ¿no? En ese aspecto. Entonces, simplemente accediendo al navegador de materiales, bien creando un material o reciclando este material que ya existe en la librería de AutoCAD, puedo afectarlo a mis demás elementos que pertenecen a mi dibujo, ¿ya? De esa manera, pues yo puedo tener un acabado como el que estoy viendo en pantalla, ¿no? Vamos a cerrar simplemente para verlo cómo nos está quedando, ¿ya? Con la ruedita del ratón, de igual manera, trabajo, ¿ya? Vamos, de esta manera, ¿no? Ya tenemos el acabado tipo brick o tipo ladrillo ahí. ¿Listo? Entonces, ahí, por ejemplo, hasta ese momento ya hemos aprendido algunos primeros pasos de lo que es el rendering en AutoCAD. Aplicar materiales, trabajar con luces, exposición y también nuestro entorno. Entonces, ahora seleccionamos lo que es el render to size y aquí vamos a seleccionar una resolución que esté afín a nuestra dimensión de pantalla. En este caso, como cuento con una laptop más o menos de 16-17 pulgadas, voy a seleccionar la resolución Full HD TV de 1920 por 1080, ¿ya? Selecciono esta resolución y ya veo que de lo que estaba por acá, ya me seleccionó esta, ¿no? Una vez que tenemos eso, vamos a dar clic en Render to Size y dependiendo de los detalles de la librería, de los materiales, dependiendo de la exposición, dependiendo de las luces, del entorno, del peso del modelo, entre otros aspectos, voy a maximizar, la imagen se va a ir renderizando. O sea, y también va a depender mucho de, digamos, nuestra máquina. No es igual una máquina, digamos, como workstation o estación de trabajo para los modeladores, ¿no? Modeladores BIM o los modeladores 3D, para un proyectista, un usuario que maneje este tema avanzado, que alguien que de repente cuente con una máquina un poco de menos nivel en ese aspecto, ¿no? De repente solamente una laptop que pueda contar digamos, con lo que es ofimática, por decirlo así, ¿no? Entonces, como vemos aquí, ya contamos con una imagen renderizada. Yo le he dado un tipo de render bajo, ¿ya? Tipo de render bajo. Y en este caso el ejercicio, ¿ya? Para el ejercicio que hemos usado, hemos trabajado con una resolución de 1920 por 1080 y no hemos tenido mucho detalle en lo que es el tema de la exposición a la luz del entorno. Así que, bueno, el resultado es este, ¿no? Pero si nos damos cuenta,
podemos mejorar todavía el aspecto siempre y cuando tengamos un ejercicio un poco más robusto, ¿no? Pero al menos para este caso se ha probado el tema del renderizado. Podría incluso guardar este render como imagen, ¿ya? Lo podría guardar en mi directorio local como una imagen, ¿no? Vamos a poner acá, Webinar AutoCAD, render, ¿ya? Entonces ahí me guarda, por ejemplo. Vamos a darle clic en 32 bits y esperemos que se guarde. Vamos a salir un momento de aquí. ¿Ok? Y como repito, este aspecto que tiene en la pantalla es diferente del aspecto que tiene en el render. ¿Por qué? Porque esto está basado en lo que es la exposición a la luz, el balance de blancos, lo que es también el tema del sombreado y algunos otros aspectos también de cómo la materialidad refleja sobre esta misma exposición de la luz. Pero nada, ese es un tema bastante customizable, pero toma un poco de tiempo estar renderizando. Es un tema de prueba y error hasta que pueda salir el aspecto un poco más tipo la pantalla, ¿no? Como estamos viendo allí, ¿no? Y bueno, básicamente eso para lo que son los puntos que hemos visto a modo teórico y también a modo de taller. Agradecerle a todos los que han estado participando de forma activa en la sesión, también al equipo WI por esta apertura de este webinar, muy importante para iniciar lo que es el fortalecimiento, como mencionas, de nuestras aptitudes profesionales. En los proyectos actualmente se está valorando mucho lo que es el conocimiento de herramientas 3D, porque no solamente nos permiten visualizar en tres dimensiones un elemento o los proyectos, sino también nos permiten socializar el alcance de nuestros proyectos con personas que no necesariamente son de nuestra industria, personas como directores, gerentes, personas como, digamos, del nivel productivo, capataces, operarios, con diferentes niveles de trabajo. Los modelos 3D nos ayudan mucho a definir el alcance con una sola imagen, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras, como dicen, ¿no? Pero nada, espero que este webinar haya simbolizado una pequeña contribución para los que han estado presentes y encantadísimo de poder seguir compartiendo todos los conocimientos que pueden traer hasta este punto con los que vamos a llegar a... Nada, muchas gracias y buenas noches a todos.